Y dependiendo de la forma como el hombre venga, entonces Dios recibe la ofrenda o rechaza al hombre y no recibe la ofrenda, o agrada, el hombre lo agrada y recibe la ofrenda. ¿Sí me entienden eso, hermanos? No es la ofrenda la que tiene el valor por sí sola. Es el hombre que ofrece, el que hace que la ofrenda tenga un valor importante para Dios o que no lo tenga. Mateo capítulo 5, verso 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a leer en el capítulo 4 del Génesis, verso 4 al 7. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. La importancia de la ofrenda, el sentido real que tiene la ofrenda para Dios. Y no me voy a referir estrictamente a dinero, voy a hablar de la ofrenda, y usted se va a dar cuenta de qué es lo que le damos a Dios y de qué manera lo debemos dar. En el primer pasaje que leímos, que es Mateo capítulo 5, y en Génesis capítulo 4, el verso 4 al 7 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dos pasajes que me hablan de la ofrenda. Pero la palabra ofrendar, en términos sencillos, es ofrecer dones y sacrificios a Dios por algún beneficio recibido o como expresión de rendimiento y adoración. Es ofrecer dones a Dios, o sea, darle a Dios algo que nosotros querramos, ofrecérselo a Él. Pero tiene que tener ese don que le damos o ofrecemos a Dios. Es es un don, es regalarle a Dios algo de mi vida que me nazca a mí, pero también ofrendar es sacrificios a Dios, es dar dones o sacrificios a Dios por algún beneficio recibido o como expresión de rendimiento y adoración. Mire los sentidos que tiene. Uno es porque me nace darle algo a Dios, pero también es un sacrificio que yo puedo hacer a Dios por algún beneficio, ofrecerle dones a Dios, dones y sacrificios a Dios por algún beneficio recibido o como expresión
de rendimiento y adoración. Entonces, yo estaba mirando, hermanos, las dos ofrendas que leímos. Está el que va a llevar su ofrenda al altar y se acuerda de que tiene algo contra su hermano. Lo primero que quiero que entendamos es que las ofrendas se las damos a Dios. Amén, hermanos. Fíjense que si no fuera Dios, Dios no intervendría. En eso cada quien traería y entonces el que es objeto de la ofrenda tomará su decisión. Pero el asunto es que tanto el que va a llevar la ofrenda al altar y ahí se acuerda de que tiene algo contra su hermano, dice Dios, deja tu ofrenda y no me la ofrezcas. Ve y arréglate con tu hermano y ven y ofrécemela. Amén. Y ofrécemela ahora. Y en Caín y Abel, Abel le ofreció a Dios de lo más gordo, de lo primero, pero Caín trajo una ofrenda y la Biblia lo primero que dice es, y se agradó Dios de Abel y de su ofrenda. Y luego dice, y no agradó Caín a Dios ni su ofrenda. Eso significa que Dios primero ve al hombre. Amén. Y dependiendo de la actitud del hombre y dependiendo de la forma como el hombre venga, entonces Dios recibe la ofrenda o rechaza al hombre y no recibe la ofrenda, o agrada, el hombre lo agrada y recibe la ofrenda. ¿Sí me entienden eso, hermanos? No es la ofrenda la que tiene el valor por sí sola. Es el hombre que ofrece, el que hace que la ofrenda tenga un valor importante para Dios o que no lo tenga. Depende de la forma como lo hagamos. No todo el que ayuna agrada a Dios. A veces nosotros creemos que con solo hacerlo, Dios se agrada. Pero no todo el que ayuna agrada a Dios. La Biblia en Isaías dice, ¿cuál es el verdadero ayuno que yo escogí? ¿Alguno ha leído eso? Y no es que compartas el pan con el hambriento. ¿Acaso no es que tú hagas justicia, que veas al huérfano y a la viuda y le des? No es eso el ayuno que yo escogí. Eso, en otras palabras, no se trata de ir a pasar un día en la iglesia sin comer. Se trata de que primero tú tienes que obrar justicia y cuando te presentes a Dios debes hacerlo en esa condición. Amén, hermanos. No se trata de que Dios te va a arreglar el problema por ayunar simplemente. No. Se trata de que llegues a Dios y cuando llegues ante el Señor y te arrodilles, es porque tú tienes una conciencia limpia. Bendito sea el Señor. Porque tienes armonía con tus hermanos. Porque tienes comunión con ellos. Para que la ofrenda tenga valor. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que Caín no agradó a Dios ni la ofrenda de Caín. Y Caín enseguida se mostró lo que tenía en el corazón contra su hermano. Y Dios le dice, es que tú odias a tu hermano. Es que tú quieres matar a tu hermano. Y si tú quisieras hacer el bien, no serías tenido en cuenta también, no se te elogiaría. Dice, ¿por qué se ha ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Y dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, el deseo que tú tienes de hacerle daño con tu hermano es tuyo.
Y tú puedes deshacerte de ese deseo, pero también te puedes enseñorear de él y hacerle daño a tu hermano. Yo te estoy diciendo las cosas, ¿por qué no te das cuenta que tu hermano es un hombre sano, libre de todo mal, te ama igual, pero tú no? Y entonces cuando vienes a ofrecerme, yo no puedo recibir de un corazón que odia, de un corazón que tiene amargura, de un corazón que tiene ese tipo de ofrendas. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces la ofrenda se ofrece, se dan dones a Dios o sacrificios por beneficios recibidos o por rendición y por rendimiento y adoración a Él. O sea, yo puedo darle ofrenda a Dios por agradecimiento de lo que Él ha hecho conmigo. Amén. Yo puedo decir, voy a hacer esto para la gloria de Dios, me voy a ir al templo a darle gracias a Dios, voy a sacar una semana, 2 días, 3 días con mi familia y vamos a orar, o vamos a ir a la iglesia a limpiar el templo. Queremos hacer algo para el Señor, porque Él ha sido bueno. Pero también puedes decir, reconozco la grandeza de Dios. Reconozco que Dios es el ser más grande, maravilloso, sublime, y me voy a ir a adorarlo, a hablar con Él, a rendirle mi alma a sus pies. Amén, hermanos. Uno puede traer cosas por agradecimiento, puede venir a adorar a Dios por reconocimiento, porque uno tiene que reconocer también quién es Dios. Y entonces, qué bonito es Génesis capítulo 8, verso 18. Y entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Escuche de dónde estaban saliendo. Y edificó Noé. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Y edificó Noé. Él no dijo a la familia, bueno, y ahora nosotros estamos solos en el mundo. Dios acabó con todo el mundo, mató a los primos, mató a los tíos, mató a mi hermano, mató a mi abuelo, mató a todos. Bueno, Noé ya era de 500 y pico de años, no creo que tuviera abuelo vivo. Pero mató a todos. Porque lo que le pasó a Noé no fue nada sencillo. Amén, hermanos. Uno siempre canta una arca y no sé qué. No, eso no fue nada sencillo. Saber que Dios le dice, prepárate un arca en el que te vas a salvar tú, tus hijos, la mujer de tus hijos y la esposa tuya, Noé. Y cuando se metieron, Dios cierra la puerta y empezó algo afuera, un ruido tan grande. Ellos no lo pudieron ver, pero lo podían escuchar. El lamento de la gente que no duró mucho rato vivo, porque abrieron las cataratas del cielo y los abismos de la tierra. Y no llovió 40 días y que un chaparrón, como dice el coro. Fueron baldaos que caían como las cataratas del Niágara, y de abajo se rompía la tierra y salían borbotones de agua. Eso dice la Biblia. 40 días. Y como para que nadie se quedara por ahí montado en el árbol más alto, llovió 5 meses después de eso. Duró cayendo agua 5 meses. La Biblia dice eso. Y léalo en Génesis. Y entonces Noé estaba en el arca con su familia. Solo 8 personas. Los animales y todo lo que había. Duraron 1 año dentro del arca. 1 año. Ni siquiera fue 2 meses, 3 meses. 1 año dentro del arca. Y después de 1 año llegó el arca a un lugar y tocó tierra firme. Y ellos entonces se abre la puerta y salen 8 personas. 8 personas.
después de semejante catástrofe. Y Noé dice: hijos, vamos a componer un altar aquí. Él no dijo: bueno, ¿dónde vamos a vivir? Bueno, el arca servía de casa, de vivienda, pero vamos a componer un altar aquí. Y los hijos: papá, ¿y eso qué? Vamos a hacer un altar. Lo primero que debemos hacer es construir un altar. Y le dijo: mire lo que dice: y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. O sea que en ese año los animales crecieron en el arca, y entonces dijo: una paloma limpia, un cordero, de todo lo que es limpio, tráiganlo, porque de cada cosa le vamos a ofrecer al que nos ha dado la vida, al que nos preservó la vida durante semejante catástrofe. Él es digno de merecer la gloria, la honra y alabanza, y le vamos a dar lo mejor. Cualquier otro se mantiene lamentándose el resto de la vida, pero Noé dijo: aquí no hay lugar para lamentos, aquí solo hay que agradecer que de todos nosotros Dios nos ha salvado a nosotros, que de todo el mundo tuvo misericordia de nosotros. Porque es que a veces uno dice: no, pero ¿por qué nosotros solo pudo haber hecho más? Pero es que tú no le puedes pedir a alguien que haga más cuando tú no tienes el control para hacerlo. Tienes que darte por bien servido si te sirve a ti, te favorece a ti y a tu familia. Alabanzas al Señor. Y mire lo que dice: y percibió Jehová. ¿Qué percibió Dios? Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice: ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Yo le pregunto a usted: ¿qué provocó eso? ¿Qué provocó eso? La ofrenda que ofreció este hombre. No llegó a lamentarse, dijo: Dios, gracias por salvarnos, gracias por darnos la vida, gracias por preservarnos, Señor. Y cuando ofreció el sacrificio, dice la Biblia, que fue acepto la ofrenda ante Dios. Percibió Dios, no el humo de los animales quemados. Percibió que había agradecimiento, que había un hombre que reconocía su bondad, su misericordia, lo que cantábamos ahora. Como la hermana Ángela decía: a veces tenemos problemas, nos duele el cuerpo, pero decimos: cuán bueno es el Señor. Pero qué bueno hacerlo con el alma, reconociendo que es verdad, tributándole a Él la alabanza, la gloria. Reconocer que a pesar de las circunstancias, Él sigue con nosotros. Porque a veces, hermanos, las ofrendas que damos, las canciones que ofrecemos, las palmas que golpeamos, no desprenden olor grato. Porque no se trata de golpearnos las manos. Se trata de saber que estoy alabando al sublime, grande y Señor del universo, que habita en medio nuestro, que es mi Señor, que es mi Dios,
que es el que me guía por el sendero, el que me sostiene cada día, cada mañana, cada noche. Yo vengo a tributarle a Él un sacrificio de alabanza, porque a veces no queremos cantar por las circunstancias, porque hay problemas, hay enfermedades, hay situaciones que nos aquejan, economía, problemas de vivienda, deudas, y todo eso nos acorrala. Pero cuando venimos ante su presencia, qué bonito es decir: estoy delante de Él. Todo esto queda a un lado, voy a decirle que Él es grande, que Él es bueno, que Él es digno, que Él reconozco que es bueno y bondadoso para conmigo a pesar de todo. Y entonces, cuando eso pasa, percibe Dios una ofrenda agradable. Alabanzas al Señor. Y cuando hay olor grato, Dios se agrada. Abel lo mató Caín. Y cuando Dios le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Dijo: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oigo la voz de su sangre, porque Él es mi siervo. Por tal motivo levantaré en nombre de Él a alguien con el que yo pueda construir un pueblo. Y levantó a Sebt en lugar de Abel. Pero en lugar de Caín no se levantó nadie, sino que se fue a otro lugar lejano. Pero Dios levantó a Sebt, y de Sebt salió Enoc, que fue traspuesto a los 365 años. Noé y toda su familia, la cual Dios escogió. Y de ahí vinieron los hijos de él, y de uno de sus hijos nació el gran padre de la fe. Que la promesa que Dios le dio a él nos ha alcanzado hasta nosotros hoy. Alabanzas al Señor. ¿Cómo cambia una ofrenda ofrecida con sinceridad? Cambia las circunstancias. No destruiré más al hombre, no lo temeré más. Y para que Noé se sintiera bien, Dios se le apareció y le dijo: Noé, voy a hacer un pacto contigo. No voy a acabar el mundo más en agua. Cada vez que tú veas la lluvia, cuando salga el arco iris, será señal, pacto perpetuo entre la humanidad y yo. Cada vez que veas el arco iris, es la señal de mi pacto, que no volveré a terminar el mundo en agua. Usted no se da cuenta que a veces vienen unas tempestades terribles y aparece el arco iris. Y uno a veces celebra el arco iris, qué bonito. Es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, que hasta el día de hoy sigue cumpliéndose. Aleluya, eso lo dice la Biblia. Dios es fiel. Y esa ofrenda obediente de un hombre agradecido nos ha beneficiado a todos. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo sepamos cómo ofrecemos. Si tienes algo contra tu hermano, no me des la ofrenda, dice el Señor. Ve y arréglate. Y luego ofrécemela. Yo merezco que tú me des lo mejor de ti. No lo mejor de lo que tienes, sino lo mejor de ti. La viuda no tenía sino 2 blancas. Económicamente era muy pobre, quizás más pobre que todos los que estamos aquí. El dinero que tenía no le alcanzaba para nada. Había mucha gente con dinero y habían echado plata. Pero Dios miró, fue el corazón y la intención con que lo dio. No es lo que nosotros usamos hoy. Hermano, ofrende que Dios le va a dar. Si usted da, Dios lo bendice. No, nosotros damos de lo que tenemos. Ella tenía todo su sustento y lo echó, y no le dijo: Señor, quedé sin comida y entonces ahora no. Ella dijo: no, es que Él merece que yo le dé todo, incluso que me quede sin comer por Él. Eso hay que pensarlo. Y hasta el día de hoy está su nombre ahí. Ese hecho está escrito
¿Por qué no está escrito el que más dio? Está escrito lo que ella hizo. Porque aún lo poco que tenía, no teniendo nada, se negó a comer con tal de ponerlo en el plato. Dios valoró eso. Porque Dios valora lo que hacemos para Él. Con sinceridad de corazón. Alabanzas al Señor. Qué manera tan especial de Noé. Reconocer a Dios cuando salió del arca. No pensó en una casa para él o lo que iba a hacer ahora, sino que lo primero que hizo fue edificar un altar para Dios, tomando de cada animal limpio uno y ofreció, por el agradecimiento que sentía con Dios por haberle salvado del diluvio a él y a su familia. Así que él dijo, no, aquí vamos a hacer un altar, ¿verdad? Yo me recuerdo que un hermano me estaba comentando que una hermana, un pastor, que una señora dijo, voy a hacer una venta, pero ya le prometí a mi señor, escuche bien, una señora inconversa, que de lo que me dé, solo voy a sacar 50 para mí, el resto se lo voy a dar. Y se le apareció al pastor con 123. Y el pastor le dijo, ¿y cuánto le quedó? Dice, 50. Yo quiero darle a mi Señor, porque quiero agradecerle por este emprendimiento que empiezo. El hermano le dijo, pero va a dar todo eso y usted se va a... Sí, eso es para él. Y uno puede decir, no, pero no debe ser así. Pero es lo que ella cree. Es lo que ella siente. Ella quiere adorar a Dios con eso. Noé no hizo una casa, no pensó en eso. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, ustedes saben esto, no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en la caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y dice, asimismo antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toman tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Escuche bien. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, ¿qué? Las ofrendas de Jehová. Cuando tú tienes ofrendas para Dios con el corazón, Dios se agrada. Los hijos de Elí llegaban allá y la gente que iba a ofrecer le decía, espera un momento, déjeme ofrecer primero a Dios, porque Dios es el primero. Y después usted lleva y decía, no, dámela ya. A mí no me importa si le ofreces a Dios primero o de último, desconociendo que Dios es el Señor. Amén, hermanos. Desconociendo que Él es el Señor. Que para Él es lo primero. No para el pastor ni nada, para Dios. Es lo primero. Usted siempre debe tener en cuenta a Dios primero. Cuando se arrodille a orar, ofrézcale alabanza a Él primero, antes que su necesidad.
Ofrézcale a Él reverencia antes que su necesidad. Pídale a Él que le enseñe a glorificarlo, a exaltarlo, a reconocerlo antes que su necesidad. Porque cuando Él enseñó a orar a los apóstoles, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Y después es que se pide el pan de cada día y el perdón de los pecados. Pero Él es grande y sublime. Y Él no está aquí solo para resolver problemas. Él está aquí para recibir la gloria, la alabanza, que el pueblo le rinde, el reconocimiento al Dios que lo debemos todo. Estos hombres menospreciaron las ofrendas. Se fueron allá a sacar lo que les venía en gana. Se olvidaron que los sacrificios se les hacían era a Dios y no a ellos. Por más sacerdote que fueran, el que los puso es el Señor. Y Él les dijo de qué comerían y cómo lo comerían. Y cuando lo fue a destruir, le dijo el Señor a Samuel: Samuel, voy a traer destrucción sobre la casa de Elí, porque ellos me han deshonrado y yo honro a los que me honran. Alabanzas al Señor. Yo honro a los que me honran, pero a los que me menosprecian yo los tengo en poco. Cualquiera que crea que Dios es menos que nada aquí, que es menos importante que Él o que lo que Él hace, eso es tener en poco la presencia de Dios. Dios es el primero, es el Señor, es el sublime, es el santo. Dele ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Es por ello que, siendo Dios el primero en todo, nosotros debemos tener claro cómo le ofrecemos y qué le ofrecemos a Él. Oiga bien, cómo le ofrecemos y qué le ofrecemos. Yo hablaba estos días con el comité de crecimiento espiritual. Ellos hacen una hora de oración. Voy a decirles esto, hermanos, en el nombre del Señor. Ellos tienen un programa de una hora de oración los martes de 6 a 7, los domingos de 9 a 10. Pero los hermanos se sienten tristes porque ellos llegan y están orando, y el que llega habla, comenta de lo que vendió, de lo que no compró, de qué es lo que se, y hay risa y chiste dentro del templo, cuando deberíamos entrar no como ritual, sino dispuesto: voy a hablar con Dios un momento. Vine a adorarlo, pero voy a empezar por aquí. Con mi adoración individual le voy a contar cómo vengo, le voy a decir qué me pasa, le voy a contar que lo amo, pero quiero que me ayude, que me fortalezca, que me llene. Casi no oramos, pero tampoco dejamos que oren los que quieren, porque los perturbamos con nuestras conversaciones, con nuestra forma de no tener en cuenta que hay alguien hablando con el Señor ahí a solas, y entonces nosotros menospreciamos lo que hacen ellos por no darnos cuenta que estamos perturbando una comunicación. Se lo digo en el nombre del Señor, hermano. Cuando yo era muchacho en la iglesia, el que entraba al culto y ya venía atrasadito, todos estaban arrodillados. El que venía con tacones entraba en la punta de sus zapatos para no perturbar. Y se arrodillaba a hablar con el Señor. Qué bonito ofrecer un culto al Señor bonito.
Y el culto bonito no es cuando hay ofrendas grandes, cuando podemos cantar que la alabanza estuvo bonito. El culto bonito es cuando todos llegamos con esa disposición de ofrendarle a Dios esa noche 1 hora, 2 horas de adoración y alabanza y de entrega, a rendirle a Él culto con el alma, a decirle que vinimos a hablar con Él. Santo es Él, santo es el Señor, santo es Él. Oh, derramo el perfume sin que me importe nada. Esa mujer derramó un frasco muy costoso y dijo: no me importa lo que costó, es que el que está aquí se lo merece. Y mientras murmuraban de ella y la miraban con desprecio, ella seguía lavando sus pies y secando sus cabellos, porque sabía que tener esa oportunidad no la volvería a tener tan fácil. Estar a los pies de Cristo, adorarlo y ofrecerle lo mejor, es lo más grande que nos puede pasar. Oh Dios, nosotros no podemos olvidar lo que dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, soy el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando yo tengo conciencia de quién es Él, mi vida se torna en alabanza. Mi vida, mis acciones se tornan en alabanza, en ofrecer dones al Señor, sacrificios. Yo estaba pensando, hermanos, que cuando podemos comprender esto, es cuando tomamos conciencia que para Dios siempre será lo mejor. Y por ello David así lo hizo. Yo creo que es necesario, hermanos. Yo estaba mirando lo que ese hombre hizo, que entregó todo de sus tesoros, trajo lo mejor y después dijo: bueno, yo doy de lo que tú me das, porque todo esto es tuyo, Señor. Y no estaba elogiando a Dios, estaba diciendo la verdad, porque la verdad no es elogio. Decirle bonito al que es bonito, tú no lo estás elogiando, estás diciendo lo que Él es. Uno elogia al que es feo y le dice: uy, qué elegante. La gente se queda así: elegante. Sí, se ve elegante, usted se ve elegante. Gracias, gracias, gracias. Porque uno quiere que alguien lo vea diferente. Pero el que es bonito no necesita elogios. Y decirle que buen cuerpo tiene no es un elogio, lo tiene. Es decir la verdad. Pero adorar a Dios y decirle que es santo no es un elogio. Esa es la verdad. Decirle que es puro no es un elogio, esa es la verdad. Decir que es el dueño del universo no es un elogio, es la verdad. Decir que se merece la gloria, la honra y la alabanza no es un elogio, es la verdad. Jesús es digno de gloria, de honra y de alabanza. ¡Aleluya! Por eso dice el apóstol Pablo. Yo estaba mirando que la importancia de la ofrenda se la damos los oferentes en la medida que reconozcamos a quién se la damos. La importancia de la ofrenda. Yo me di cuenta cuando vino el Papa de Roma aquí, Juan Pablo II. Yo no sé cuántos se acuerdan, hace muchos años ya. Los cafeteros hicieron granos de café en oro,
Porque regalarle 1 kilo de café al Papa, que es la primera figura mundial y es la cabeza principal de la Iglesia Católica, darle 1 kilo de café, eso no significa nada. Entonces le dieron bolsas de café de granos en oro, por la estatura y lo que él representa. En cada ciudad habían coros, millones de personas en las plazas esperándolo para verlo de lejos, y los privilegiados que tuvieron y le besaron la mano. Usted puede decir es un hombre, pero para ellos él es lo más importante. Ellos lo hacen así y nos dan lecciones a nosotros. Adorar a Dios tiene que ser lo más reverente posible. Se debe hacer con el alma. Romanos 12:1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo ruega. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué? ¿Qué es lo que Él nos ruega? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué más, hermano? Santo, agradable a Dios, que es el culto que se ofrece con el entendimiento. Tú tienes que ofrecerle a Dios lo mejor de tu vida, y lo mejor es un sacrificio santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Yo quiero invitar a esta iglesia a que de hoy en adelante, cuando tú entres aquí, puedes saludar a tu hermano, abrazarlo, pero si alguien está orando, hazlo con quietud, porque hay alguien hablando con tu Padre, con tu Señor. Porque tú vienes a eso. Porque tú sales de tu casa dispuesto a hacer eso. Y el día que nos pongamos en eso, hermano, las canciones de esta iglesia serán las más hermosas para Dios. Y quiero terminar diciendo que el apóstol nos manda a desear la palabra como niños recién nacidos, que desean la leche para poder crecer. Y luego dice que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por Jesucristo. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 1. Y terminamos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice, desead. Pero mire lo que primero nos manda. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y luego dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, verso 5, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Sed edificados como casa, ¿qué? ¿Cómo es la casa, hermano? Espiritual. Vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué?
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire cómo debe ser para que nuestras ofrendas tengan olor grato. Olor grato. Vosotros acercándonos también como piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Nuestra vida debe ser eso.